Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 8. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Hoy les tengo una invitada muy especial. Ella es Julia Puig. Ella es una persona que me llamó mucho la atención cuando escuché su podcast que se llama Raíces y Alas. En parte, lo que me llamó la atención y por lo que la he invitado hoy es porque este podcast habla de lo que es la maternidad holística, la espiritualidad y la vida sostenible. Y más que eso, yo puedo escuchar que en la voz de Julia, ella cuenta sus experiencias y que lo hace con una vibración bellísima. Cuando empecé a escuchar su podcast me di cuenta que una de sus pasiones es la astrología. Y aunque yo no sé mucho de astrología, he empezado a aprender un poquito de cómo es esto que nosotros estamos guiados en parte por los astros. Por eso es que la he invitado hoy a Alquimia Personal y aquí te doy la bienvenida. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntame un poquito cómo fue esta locura de la astrología, porque como te digo, yo soy nueva en esto. ¿Cómo te tocó la puerta a ti? Pues a mí la astrología me había interesado desde siempre. Siempre había sido un tema que me llamaba la atención, porque en mi casa hay muchos libros y, bueno, como buena luna en Géminis, en mi casa había muchos libros y alguno de ellos era de astrología, ¿no? Y yo me encantaba robar los libros de mis padres, entonces es un tema del que había aprendido, entre comillas, leyendo estos libros, ¿no? Pero no ha sido hasta que tuve a mi primer hijo, que tuve un despertar espiritual, que lo llamo yo, y es como el momento en el que me di cuenta de que no somos solo un cuerpo, que somos almas, que hay más allá, que todo está conectado y que la misma fuerza que mueve a los planetas me mueve a mí y me afecta. Entonces fue cuando volví a eso de la infancia y dije, wow, realmente era cierto, ¿no? Que puede ser que pueda lo que pasa en el cielo hablarme de lo que pasa aquí en la tierra. Y bueno, empecé a profundizar más en ello desde hace 3 años, que fue cuando nació mi hijo mayor, y ya este año ha sido cuando he dicho, este es mi camino, y he empezado la formación de astrología psicológica. Ah, qué bien. Hablando antes de comenzar, me estabas contando que tú también eres una creativa y que en este momento te dedicas mayormente a tomar fotos o a ser una fotógrafa y que le encanta la parte de fotografía con familias, fotografía más creativa. O sea que lo único que yo vería es que tienes esa vena creativa, esa vena diferente que viene desde hace mucho tiempo y que ahora de pronto está transicionando un poco más hacia lo que es la parte de la astrología. ¿Cuál es la diferencia? No sé si hay varias ramas o no. ¿Qué es este tipo de astrología y por qué es diferente? Pues la astrología psicológica, bueno, sí, hay varias ramas y la astrología psicológica se diferencia en que no busca predecir el futuro, ¿vale? Se diferencia de la astrología predictiva en esto, en que no busca decirnos qué va a pasar. No miramos los tránsitos de los planetas para ver si alguien se va a morir o qué va a entrar a mi vida o si voy a conseguir un trabajo o voy a tener una relación, sino que es astrología como una mirada hacia adentro, como una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Entonces, en astrología psicológica utilizamos tu carta natal como un mapa de tu vida, ¿no? Lo típico que se dice, ojalá las personas vinieran con manual de instrucciones. Pues, desde el punto de vista de la astrología psicológica, es así. Venimos con nuestro manual de instrucciones personal, entre comillas, que sería nuestra carta natal. Entonces, la astrología psicológica es una mirada hacia adentro, hacia nosotros mismos, para poder entendernos mejor, ¿no? Entender por qué a lo mejor reacciono de determinada manera cuando no me siento segura, pues según el signo de mi luna, o de qué manera salgo al mundo, acciono y me muevo, según mi Marte, ¿no? Entonces, se trata de aprovechar esa fotografía del cielo en el momento de mi nacimiento, que eso es lo que es mi carta natal, para ver qué cosas me cuenta de mí. No se trata tanto de adivinar el futuro,
porque el futuro no se puede adivinar, sino de aprovechar para autoconocerte mejor, ¿no? Ese es para lo que utilizamos la carta natal. Y luego en astrología psicológica, los tránsitos actuales que hay no te van a decir, por ejemplo, Mercurio retrógrado no te va a hacer que se te estropee el ordenador o que se te pierda tu vuelo, sino que nos habla más de una energía que está disponible para nosotros y con la cual podemos trabajar, pero siempre sin ser tan determinista como podía ser la visión de la astrología que había en el pasado. Entonces, desde la astrología psicológica creemos que no es que los planetas nos hagan cosas, porque no es que Venus está en Aries y entonces me hace comportarme de una manera más fogosa, sino que la misma fuerza que empuja a Venus, la misma fuerza que hace que Venus esté en Aries es la que me empuja a mí a comportarme de la misma manera. Es una relación sincrónica la de los planetas y nosotros, no es una relación causal, porque no es el planeta el que está haciendo un efecto sobre mí, sino que la energía disponible del momento está abriendo una ventana de oportunidad que podemos aprovechar si queremos con nuestro trabajo personal, con nuestras prácticas, con nuestro journal, con lo que haga falta para ir más hacia adentro, ¿no? Para ir avanzando en nuestro camino de introspección. Entonces, conocer esta energía está bien, como leer la Eneida está bien. Si alguien no la lee, no pasa nada, ¿no? Es una información más que tenemos, que podemos aprovechar en nuestra vida y aplicar, pero no nos cambia la vida, por así decirlo. Entonces, se trata de una mirada psicológica y una mirada pues más de autoconocimiento, más que de ir prediciendo lo que va a pasar. Además de que ahora mismo yo veo la astrología psicológica como una modernización de la astrología, porque es verdad que antes, en el pasado, sí que funcionaba, entre comillas, la astrología predictiva, en el sentido de que sí podía predecir algunos eventos, porque es que la vida era tan distinta que literalmente te podías morir de una enfermedad. Entonces, a lo mejor tenías un mal tránsito de Plutón y te coincidía con que realmente te habías muerto, ¿no? Porque habías tenido una enfermedad. Pero ahora que vivimos en una sociedad distinta, pues puede significar una muerte simbólica, un hecho de tu vida a partir del cual nunca vas a ser la misma persona, ¿no? Pero ya es más difícil como predecir, porque claro, ahora mismo la vida tiene una infinidad de opciones, no es como antes, ahora estamos en una sociedad distinta. Entonces, se trata de utilizar el conocimiento del cielo y el conocimiento de los astros para profundizar en nosotros como personas. Suena súper interesante, sobre todo porque tiene una parte como más lógica y una parte más, como tú dices, más psicológica. Y no es tanto de predecir, no me siento como muy encerrada dentro de lo que este es tu futuro y esto es lo que va a ser y los astros hacen esto sobre ti, sino que de todas maneras el control sigue en parte en nosotros y tenemos esta herramienta para poder seguir adelante y, como dices tú, utilizar esa energía. Pero si esto es así, entonces puede decirse que la astrología de antes, que era la predictiva, la que tú llamas predictiva, estaba basada en diferentes delineamientos o procesos, o a la hora de la verdad usan procesos similares para poder leer la carta natal de una persona o para decir cómo está la energía en este momento y cómo la podemos usar. ¿Cómo es esto? Bueno, pues las herramientas que se utilizan en astrología son siempre las mismas, que es el análisis de los planetas en los signos, las casas y los aspectos. Pero sí que hay algunas diferencias, por ejemplo, bueno, aparte de que hay los planetas transpersonales que se han ido descubriendo recientemente, por ejemplo, Plutón se descubrió en 1931, creo que fue. O sea que era una variante que no existía antes. Y entonces las regencias eran diferentes, con la incorporación de nuevos planetas se han cambiado las regencias, pero sobre todo la diferencia es como la consideración de las cosas, ¿no? Todo a nivel arquetípico y a nivel de la visión que se tiene de algo. Por ejemplo, Saturno, que es un planeta que simboliza las estructuras, ¿no? Lo concreto, pues en el pasado era un planeta maléfico, que por donde pasaba la liaba y se veía como un planeta muy malo. En cambio, Júpiter era el benefactor. Y ahora, con la nueva mirada de la astrología, pues entendemos que todo tiene un propósito y un porqué en nuestra vida. Saturno ahora es como el maestro, el profesor, que viene a enseñarte lecciones, que viene a ayudarte en tu crecimiento. No se le ve como una figura negativa, sino simplemente un proceso que está en tu vida para que aprendas algo, ¿no? Entonces, la manera de mirar las cosas cambia, pero las herramientas con las que cuenta la astrología, que son planetas, signos, casas y aspectos, es la misma.
Cuando tú hablas de la energía disponible, ¿a qué te refieres con esto? Pues, por ejemplo, ahora que está Mercurio retrogradando en Piscis, la energía disponible es a ir hacia adentro, ¿no? Siempre Mercurio retrógrado es una invitación como del universo a parar tus procesos, a no seguir avanzando, sino que revisar, ¿no? Corregir, recalibrar el rumbo si lo necesitas y ir un poco hacia adentro, fijarte si donde estás yendo es donde quieres ir, según el signo en el que esté, que en este caso es Piscis, pues te puede afectar a los sueños, a la intuición, a las emociones, por ser un signo de agua. Entonces, esta es la energía disponible. Pero si tú no quieres utilizar la energía disponible y quieres seguir haciendo un lanzamiento de tu proyecto o comunicando muchísimo hacia afuera, ahora en un momento en el que, entre comillas, la energía disponible es de mala comunicación, pues estás eligiendo no trabajar con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, cada tránsito tiene una energía disponible distinta. Venus está en Aries y es un buen momento para, en el tema de las relaciones, poner más chispa, ir más hacia adelante, etcétera. Pero la energía disponible es esa. Cada planeta en cada signo significa una cosa, cada aspecto nos trae una energía disponible que se puede elegir aprovechar o no. Tú hablas de Mercurio retrógrado. ¿Qué es esto para las personas que no tienen ni idea, que como yo están empezando completamente desde cero? Pues mira, la astrología es una mirada al cielo, pero desde la perspectiva de la Tierra. Siempre, en cuanto a que la astronomía mira los planetas como son, por así decirlo, la astrología es desde la perspectiva de la Tierra. Entonces, desde nuestra perspectiva de aquí abajo, hay determinados momentos del año en los que da la sensación visualmente de que Mercurio va hacia atrás, que realmente no es así, porque los planetas no pueden ir hacia atrás, están girando siempre alrededor del Sol en la misma dirección, pero desde la Tierra da la impresión de que va hacia atrás. Entonces, cuando va hacia atrás, hablamos de que está retrogradando, de que está recorriendo el zodiaco hacia atrás, porque los signos del zodiaco son divisiones del cielo, ¿no? Se divide el cielo en 12 partes y cada una de esas partes es un signo. Entonces, cuando en lugar de avanzar hacia adelante, hacia el siguiente signo, retrocede hacia el anterior, es cuando está retrogradando. Siempre desde la perspectiva de la Tierra, porque en realidad no está yendo hacia atrás. Interesante. Cuando yo escucho personas que están hablando acerca de la energía de este 2020, siempre escucho lo mismo. Este es un año de cambios muy grandes. Este es un año donde va a haber una energía muy distinta. Bueno, preparémonos para esto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los cambios que están en este momento, en este 2020, que vienen para este año y por qué hay que saberlos? Bueno, pues es que este es el año de la gran conjunción, que se llama, y es que desde enero están juntos Saturno y Plutón. La conjunción es un aspecto, ¿vale? Entonces los aspectos van cambiando porque como cada planeta se mueve alrededor del Sol a un ritmo, pues los que van muy lentos, como Saturno y Plutón, es extraño que se alcancen, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, la última vez que se alcanzaron fue en el 82. Es una conjunción que sucede cada 33, 35 años más o menos. Y entonces cuando sucede es muy potente porque se juntan dos energías fuertes. Por un lado, Saturno, que es la que te comentaba antes, que representa las estructuras, lo concreto, lo tangible, lo real. Es un planeta que por donde pasa trae lecciones, el maestro. Y Plutón es un planeta que representa la transformación. Si alguien estaba familiarizado con el tarot, podía ser como la torre, ¿no? Un cambio, un fuego que lo arrasa todo para empezar de cero, para traer algo bueno, algo mejor, pero para que eso pueda llegar hay que hacer espacio y renovar. Es como el fuego del ave fénix. Entonces, Plutón, allá por donde va pasando, va a esa energía de fuego destructor, por así decirlo, va afectando, ¿no? Para que te hagas una idea, por ejemplo, Plutón entró en Capricornio en 2008. Capricornio es un signo que habla, pues eso, de las estructuras, porque es el signo regido por Saturno. Entonces tienen un poco la misma energía. Y Capricornio es un signo que habla de las estructuras, de lo tangible, de lo económico. Y justo cuando Plutón, con su fuego transformador, entró en él en 2008, fue cuando empezó la crisis económica. Claro, todos nos acordamos de esa época tan difícil. Eso es, pues bueno, todo está un poco relacionado, ¿no? Entonces ahí fue cuando Plutón entró en el signo y ahora se le ha unido Saturno. Entonces cuando se juntan esos dos planetas suelen pasar cosas potentes. Por ejemplo, en 1914 fue la conjunción con la Primera Guerra Mundial. También en el 47, cuando acabó la Segunda y empezó la Guerra Fría, y también fue un momento potente energéticamente.
Es decir, que siempre que los planetas se juntan, traen algo grande. Y luego encima, esto como van lentos, esta conjunción y esta energía, aunque sucedió el 12 de enero, pero va a durar todo el año. Y además es que en abril se une Júpiter también. Entonces van a estar ahí los 3 planetas conversando en Capricornio, por eso se dice que este año es un cambio de transformación, sobre todo relacionada con los temas que tocan Capricornio, porque todo está pasando allí. Entonces... Exacto. Entonces, ¿qué es exactamente Capricornio? ¿Qué temas toca Capricornio? Pues Capricornio es un signo de tierra, entonces nos habla pues de las estructuras más terrestres, ¿no? Menos de las ideas, menos de la comunicación y más de lo físico, del trabajo, de las estructuras concretas. Entonces, ¿qué podemos esperar como colectivo con toda esta energía en Capricornio? Pues cambios a nivel material y concreto, ¿no? Cambios en las estructuras sociales y económicas de los países, cambios en la manera de hacer las cosas. Yo lo relaciono a lo mejor con el cambio que está habiendo ahora en tema medioambiental, que ha sido como un despertar, ¿no? Que ha hecho falta que todo arda, literalmente, para que nos demos cuenta. Y pues estamos cambiando la manera de hacer las cosas, adquiriendo conciencia medioambiental. También puede haber cambios ideológicos, políticos o religiosos, todo, porque Saturno es como muy las estructuras sociales, las cosas que como sociedad hemos convenido que son así. Esas son las cosas que van a cambiar ahora. Todo, luego Capricornio como signo también tiene las energías, pues eso, del trabajo duro, del trabajar para lo que quieres, de empezar proyectos. Y como es un signo cardinal, de iniciar cosas nuevas, ¿no? Eso como Capricornio como signo. Pero cómo afecta a nivel grupal esta energía que está aglutinada ahí en Capricornio, yo creo que va a ser a nivel de caída de estructuras. Y luego, esto a nivel personal, o sea, esto a nivel global. Y luego a cada uno nos puede afectar de una manera según donde tengamos Capricornio en nuestra carta. Porque como todos tenemos Capricornio en nuestra carta, pues será cuestión de sacar tu carta y mirar dónde tienes el grado 22 de Capricornio, que es donde está sucediendo todo, los últimos grados, y ahí en esa zona de tu casa, o sea, en esa casa, que es una zona de tu vida, ahí es donde vas a notar esta caída de estructuras. Oh, my goodness. O sea que cada uno, aparte de que vamos a tener esos cambios estructurales tan grandes, pues a nivel de países y a nivel global, hay que mirar exactamente dónde está en nuestra propia carta para saber si nos va a afectar o no. O sea, puede que haya personas que esto no los vaya a tocar mucho a nivel personal, ¿cierto? Claro, o sea, en nuestra carta natal es como una pizza, ¿no? Y con 12 trozos. Cada uno de los trozos es una casa. Y las casas son áreas de tu vida. Por simplificar mucho, aunque por supuesto cada casa tiene muchos matices y más en astrología psicológica, pero por simplificar mucho, pues está la casa de tu personalidad, la casa de tus pertenencias, la casa de tu pareja, la casa de tu trabajo, etcétera. Entonces, si tienes Capricornio en la casa de tu trabajo, pues donde vas a notar esta caída de estructuras quizás sea a nivel laboral, ¿no? A lo mejor un cambio de trabajo, un hundimiento de alguna empresa, o al revés, como el ave fénix, pues un resurgimiento de algo muy potente a ese nivel, ¿no? Pero según donde tengas Capricornio en tu carta, pues es donde vas a ir notando estos cambios. Entonces hay casas que tienen más impacto en tu vida y casas que menos. Por ejemplo, a mí me cae en casa 11, que es la casa pues, de la relación con el otro, de las relaciones sociales, la pertenencia a un grupo. Entonces, sí que estoy notando cambios en mi manera de relacionarme con los demás y en la manera que tengo de pertenecer a grupos y de formar parte de un colectivo, pero eso no tiene un impacto tan fuerte en mi vida como lo tendría un tránsito que me caiga en casa 1. Por ejemplo, ahora mismo Mercurio está retrogradando en Piscis, que es justo en mi casa 1, encima de mi ascendente, y esta semana ha sido tremenda para mí, con todos los temas de Mercurio retrógrado que me han puesto la vida patas arriba, porque me ha caído en el ascendente, que es el yo, justo encima en el mismo grado. Cada signo tiene 30 grados, pues en el mismo grado que está mi ascendente, ahí es donde ha empezado a retrogradar Mercurio. Y sí que lo he notado bastante, a diferencia de la gran conjunción, que a mí personalmente, aunque estoy notando efectos, no lo tengo en una casa como tan vital, ¿no? Como puede tener una persona que sea ascendente Capricornio, en ese caso le caerá en su ascendente, o que tenga Capricornio en la casa laboral, o en la casa de la pareja, o en la casa de la familia. Mejor dicho, suena tremendo, y sobre todo porque hacía tantos años no sucedía como dices tú, y por eso hay muchas personas que le están poniendo atención muy, muy intensivamente, mirando a ver qué es lo que va a pasar. Pero en general, si uno fuera a mirar, aparte de las conjunciones, en general, yo también he escuchado hablar
de que, y sobre todo el año pasado, porque tuve una experiencia muy interesante que fue mientras estaba viajando, yo no sabía ni le ponía atención a los eclipses, no tenía ni idea. Pues sí tenía idea que existen los eclipses, pero no les ponía cuidado. Tuve una experiencia muy importante para mí que me marcó la vida. Y cuando fui a mirar, después de haber llegado a las vacaciones, me di cuenta que eso era pura época de eclipses. ¿Qué va a pasar ahora con los eclipses? ¿Vienen eclipses este año o cerca de esta conjunción? ¿Y cómo pueden afectar en general? Primero, digamos, ¿cómo afectan esos eclipses que ocurren durante el año? Vale, pues los eclipses pasan todos los años, casi todos los años. Y la diferencia es que los eclipses suceden en los nodos, ¿vale? Que los nodos son puntos matemáticos donde intersecciona la órbita del Sol con la de la Luna. Entonces, los nodos son signos opuestos, que ahora mismo han estado en Cáncer Capricornio. Entonces, los eclipses del año pasado y los de enero que hemos tenido han sido en el eje Cáncer Capricornio, ¿no? Pero ahora en mayo creo que es... Ay, perdona que te interrumpa, pero eso tiene algo que ver. Yo soy Cáncer, ¿será por eso que me dio tan duro? Yo no tengo ni idea. Claro, eso es razón, porque pero casi me matan. Si tu sol está en Cáncer, pues ese eclipse, y más si fue el de Sol, que ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero si es un eclipse de Sol en Cáncer y tu Sol está en Cáncer y encima del Sol simboliza el yo y la conciencia, normal que te dé en toda tu identidad y en los pilares de tu vida, claro que sí. Ay, y ahora en mayo... Claro. Y ahora en mayo van a cambiar los nodos. Los nodos siempre van retrógrados, ¿no? Entonces siempre van hacia atrás. Entonces ahora el nuevo eje que se va a ver afectado por los eclipses es Géminis-Sagitario. Entonces los eclipses de este año, los de la temporada de verano y los de la temporada de invierno, van a ser todos en este eje, en el eje Cáncer, Géminis-Sagitario, excepto dos que quedan de Cáncer Capricornio, que son los últimos. Ahora, si quieres, te doy la lista por si alguien se quiere preparar. Ay, no, ¿qué es eso? Yo me quiero preparar. Claro que sí, Julia. Pues los eclipses que se vienen son el 5 de junio, un eclipse de luna en Sagitario, y los eclipses de luna son, o sea, cada eclipse, depende de si es de sol o de luna, afecta de un modo o de otro, y luego también a cada uno le cae en un sitio de su carta, tienes que mirar dónde te cae Sagitario. Igual que antes había que mirarlo con la gran conjunción. Entonces, en general, los eclipses de luna que suceden en luna llena son cuando las emociones están a flor de piel y son cambios a nivel emocional. Soltar emociones estancadas, dejar que fluya el agua, porque las emociones, igual que el agua, si las retienes, se estancan. Entonces, un eclipse de luna es un buen momento para dejar que las emociones fluyan, soltar lo que está acumulado. También es un momento en el que te puedes sentir revuelta anímicamente, que tus emociones están revueltas, tienes confusión, desconcierto, y es un buen momento como para la introspección y meditar, y como el Mercurio retro, y mirar un poco hacia adentro y recalibrar, ¿no? Mientras que un eclipse de sol, ya que el sol simboliza la conciencia y el yo, pues es un eclipse de sol trabaja temas de conciencia, de nuestra identidad, quién creemos ser, cómo nos perciben los demás, quiénes somos en nuestra esencia, como personas, etcétera, ¿no? Entonces, cada eclipse, si es de sol o de luna, afecta de una manera y de otra, y luego a cada uno, según la casa de su carta en el que le caiga el eclipse, pues le trabaja unos temas o le trabaja otros, ¿no? Entonces tenemos el 5 de junio el eclipse de luna en Sagitario, durante la luna llena. El 21 de junio el eclipse de sol en Cáncer, que este es otra vez... Ay, no, de nuevo me coge a mí. Luego el 5 de julio otro de luna en Capricornio, que son ya los últimos de este eje. Y luego ya en noviembre tenemos el 30 de noviembre otro de luna llena en Géminis y el 14 de diciembre el eclipse de sol en Sagitario. Yo también me estoy preparando porque mi luna está en Géminis y cuando es el eclipse de luna llena en Géminis justo me cae a mí en mi luna natal, o sea que también me tocará a mí mis propios temas de relación con mis inseguridades, mi relación con mi madre, mi infancia, la niña interna, etcétera. Pero mira todo lo que ya sabes, qué tan bueno, ya estás preparadita. Así que todo esto tiene que ver con energías que a la hora de la verdad, pues uno las puede utilizar a su favor, como estábamos diciendo, preparándose. Pero hay algo que siempre me llama mucho la atención y que la verdad te la voy a decir, no siempre estoy muy de acuerdo con esas generalizaciones. Siempre nos dicen, bueno, dependiendo del mes donde naciste o del signo que eres, tú tienes una serie de talentos o habilidades o capacidades. ¿Esto es cierto
en el mismo o en las mismas, como con la misma idea, la misma, como el pensamiento que uno trae con la carta natal o con su planeta regente, o esto no es cierto? ¿Tú qué crees? Bueno, a mí es que estas generalizaciones tampoco me encantan. Yo lo llamo, y sin ánimo de defender a nadie, astrología de mí astral, que me encanta mía, pero lo veo como muy, si eres Leo te va a pasar tal o cual, si eres Géminis te va a pasar esto y lo otro, y realmente, primero, que no se puede predecir lo que te va a pasar, solo la energía que vas a tener disponible para trabajar, y segundo, que no somos el sol que tenemos, o sea, según el mes en el que has nacido tienes un sol u otro, pero es que en nuestra carta hay 10 planetas. Y todos esos, no solo eres tu sol, tú eres tu sol en Cáncer, pero también serás tu luna en otro signo, tu Venus, tu Marte, tu Júpiter, tu Saturno, etcétera. Entonces, la carta natal de una persona, que es la fotografía del cielo en el momento exacto de tu nacimiento, no se repite en 25.000 años. Porque como cada planeta va a una velocidad distinta, nunca va a ser igual, nunca van a estar, o sea, esa misma combinación de signos, casas y aspectos nunca se va a dar igual en 25.000 años. Entonces, no tiene sentido generalizar, no tiene sentido decir, para todos los Leo, el amor este mes va a ir fatal, porque a lo mejor ese Leo, uno tiene a Venus en Aries y le va a ir de una manera, otro tiene su Venus en Virgo y le va a ir de una manera muy distinta, la otra tiene su luna en conjunción al Sol en este momento y le va a ir de otra manera. Entonces, se puede utilizar el conocimiento de la astrología personalizadamente para ver a qué persona le pasa qué energía tiene que trabajar en ese momento. En relación a los eclipses, no a todos los Leo le va a afectar de la misma manera, o no a todos los Cáncer, dependiendo de tu carta, dependiendo de dónde tengas ese signo, qué casa lo tengas, porque aunque tú tengas el Sol en Cáncer, a lo mejor lo tienes en casa 10 o a lo mejor en casa 4. Y es que son opuestas y no tiene nada que ver. Entonces, ni siquiera el haber nacido en el mismo mes que los demás te hace compartir nada más que el Sol. Obviamente el Sol tiene peso en tu carta, pero no solo su signo, también su casa, sus aspectos, y no es lo mismo un Sol en casa 10 en Cáncer, oposición a Plutón, que un Sol en casa 4 en conjunción con la Luna, por más que los dos sean en Cáncer. Entonces hay que mirar una perspectiva más global. Y entonces las predicciones de Leo, tu predicción para este mes va a ser tal y cual, pues, llega donde llega, ¿no? Puede aportar un poco de luz, puede ser que alguien sí se sienta identificado, pero la astrología no es el horóscopo de las revistas, ¿no? Es todo mucho más, hay que profundizar, hay que ver tu propia carta, por eso siempre yo recomiendo que te la lea un astrólogo y que te prepares tus tránsitos con un astrólogo en lugar de creerte, Leo, este mes te viene esto, porque no tiene por qué ser así. Ay, totalmente de acuerdo. A mí me parecía que eso era imposible. Con tantas cosas que van al mismo tiempo sucediendo, ¿cómo va a ser posible que yo tenga la misma predicción, no solo la predicción, sino la misma energía disponible para trabajar que el vecino que de pronto nació bajo la misma casa, pues tiene el sol en la misma casa? No tiene sentido. Uh-huh. Y en cuanto a los talentos en general, sí se puede decir a grandes rasgos que, porque yo me he encontrado con esto y esto ha sido experiencia mía, generalmente me encuentro con otros Cáncer como yo y me doy cuenta que son muy intuitivos o que son muy artísticos. Y digo yo, bueno, ¿esto es una casualidad o no? Entonces, Marcela, ¿qué crees? ¿Es esto o no es? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que sí, porque el Sol en Cáncer, no dejas de tenerlo en Cáncer y te aporta eso, ¿no? Pero luego cada uno, por ejemplo, si tú tienes un Mercurio bien aspectado, a lo mejor uno de tus talentos muy buenos es la comunicación, o depende de donde tengas también tu Luna, a lo mejor se te da muy bien el mundo emocional. Entonces, sí, es verdad que la gente que tiene Sol en Cáncer tiende a ser intuitivo, familiar, a maternar muy bien, a que se le da bien nutrir y cuidar, pero si ese Sol está mal aspectado, quizá no lo seas tanto, quizá lo tienes en oposición a Plutón y entonces, pues sí, maternas, pero también destruyes, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que ver como el conjunto de la carta. El Sol es un planeta muy importante en la carta y cada signo trae unos dones y unos talentos y unos trabajos también para hacer en esta vida, pero todo hay que mirarlo en el conjunto de la carta, porque no solo es el signo, también está la casa, también están los aspectos. Sí, que fue lo que te dijiste, pero en general las personas, yo no sé por qué, pero es como esa dualidad. Bueno, eso sí es cierto o no, porque en cuanto a los talentos, yo sí encuentro similitudes entre una persona que es, por ejemplo, un Escorpión y una persona que es un Sagitario. Yo digo, uy, tienen estas características que son similares, pero al mismo tiempo no puede ser posible que todos tengan el mismo evento a esa misma hora o el suceso para este mes. Ya te entiendo como mucho mejor.
Una persona que está empezando, por ejemplo, a seguir un poco lo que es la astrología y sobre todo la que tú estás estudiando, que es con astrología psicológica, ¿qué crees que por dónde puede empezar? ¿En qué parte puede aprender un poco más para decir, bueno, me siento confortable con esto y ahora me gustaría pues de pronto tener una lectura de este tipo? Porque yo no sabía que existían tantas clases de astrología y de pronto una persona quiere hacerse leer la carta natal o hacerse la carta natal y va donde una persona y resulta que es una astrología predictiva. ¿Dónde puede una persona empezar a saber del tipo de astrología que tú estás hablando? Pues si alguien quiere leerse la carta, yo recomiendo buscar un astrólogo que esté especializado en este enfoque psicológico, y si alguien quiere, sin astrólogo, simplemente empezar a bucear él mismo, yo recomiendo a todo el mundo que empiece a aprender astrología por su propia carta. Uy, pero eso es difícil, entonces, creo yo. Mejor es buscar un experto, creo yo, porque es más fácil, eso no es lo de uno. Yo creo que es mejor ir donde la persona directamente. Pero antes de pronto uno ir, saber exactamente cuáles son esas diferencias y por qué te sientes más orientado hacia uno y hacia otro. Tú tienes de pronto un sitio donde la gente te pueda, no contactar precisamente, pero de pronto donde cuentes un poco de este tipo de cosas, porque lo que yo sé es que tú tienes un sitio, pero es fotografía, ¿cierto? Claro. Sí, yo todavía me estoy formando, entonces yo no hago lectura de carta natal. En el podcast y en mi cuenta de Instagram hablo de astrología y de los tránsitos actuales y la energía del momento, pero no hago carta natal personalizada porque sigo en formación. Hasta el año que viene, 2021, no empezaré a ofrecer el servicio de carta natal, pero sí que sigo a gente que puedo recomendar, que me gusta su trabajo y me gusta cómo leen la carta. Y sí que recomiendo que todo el mundo se lea con su carta natal, o sea, que se haga una lectura de carta natal, pero si todavía quieres, antes de hacer eso, profundizar un poco más, puedes explorar tu propia carta. Por ejemplo, te recomiendo empezar por tu luna. Entonces busca en tu carta tu luna, en qué signo y en qué casa la tienes, y en base a eso, por ejemplo, el libro de las lunas de Caruti, de un escritor argentino que se llama Eugenio Caruti, da muchísima información acerca de la luna, que es un planeta que te va a aportar un montón de conocimiento sobre ti, porque cada uno está harto ya de leer el de su sol. Todo el mundo conoce las características de su sol y hay gente que no le resuena simplemente. Entonces, para mí fue clave empezar a estudiar mi luna. La luna es un planeta que nos habla de las cosas que nos hacen sentir seguras, ¿no? Entonces, lo que habla Eugenio en este libro es que el mecanismo lunar es una cosa que a ti, cuando eras pequeño, te hicieron identificar con seguridad, y que cuando te falta, actúas como una niña otra vez, aunque ya seas adulta. Entonces, según donde tengas la luna, tu mecanismo lunar es distinto. Reaccionas a unas cosas, reaccionas a otras, pero eso es lo que te da la información. Yo, desde que empecé a leer ese libro y a profundizar en la astrología, he escrito ya a varias personas por Instagram diciendo: dime tus datos, que creo que he adivinado tu luna, por cómo te comportas. No. Me los dicen y ya he adivinado ya a 4 o 5 personas, incluyendo mi tía. Muy fuerte. Uy, no, me lo tengo que leer y aquí lo voy a poner en las notas entonces, porque yo no sé por qué, pero yo pienso que yo tengo mucha influencia de la luna, muchísima, porque yo sí me siento como medio cambiante y como dependiendo de la luna y de cuando está luna llena y todo, pero me imagino que eso es en general a todo el mundo. Tú estás hablando desde en qué casa está la luna. Bueno, tú te debes sentir así, entre otras cosas, porque la luna es regente de Cáncer. Entonces, tú, siendo Sol en Cáncer, tendrás una relación especial con la luna al margen de tu propia luna. Y luego, cada uno en su carta tiene la luna en un signo y en una casa, las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo luna en Géminis en casa 3, pero cada uno la tiene en un signo y una casa diferente, son 2 variables. Entonces, este libro que te digo solo es de los signos, luego hay más información que añadir según la casa, pero ya solo con el signo te describe muy muy bien cómo es, qué necesitas para sentirte segura, qué necesitas para sentirte nutrida, tu relación con tu mamá, cómo fue tu infancia, qué necesita tu niña interna, cómo puedes sentirte cuidada o pedir a los demás que te cuiden, cómo nutres tú a los demás también. Y sobre todo si eres madre, como yo, saber la luna de tus hijos también te puede ayudar a comprenderles mejor y a darles mejor lo que necesitan. Porque cuando somos pequeños, o sea, la luna la carta natal es un mandala
de muchas energías, pero cuando un niño nace no puede integrar todas esas energías a la vez en un cuerpo tan chiquitín. Entonces se suele empezar por la luna. Cuando somos pequeños, sobre todo, el signo que importa de los niños es su luna. Y es desde donde se comunican y desde donde van creciendo e integrando. Entonces, si tú quieres criar a tu hijo con el apoyo de la astrología, puedes buscar la luna de tu hijo en su carta y con el libro de las lunas de Caruti o simplemente buscando en internet luna en tal signo, vas a encontrar un montón de información que te puede ayudar a saber qué necesita para sentirse seguro, cómo es su relación con mamá, cómo te percibe, cómo puedes nutrirle mejor, etcétera. Ay, pero qué tristeza que no estás haciendo lecturas de cartas. Porque yo sí, es una pena. Diciendo. Me hace mucho sentido lo que estás diciendo, y eso que yo no soy una seguidora de la astrología, pero desde que el año pasado, como te conté, sentí estas diferencias, y ahora, como quien dice, las diferentes movimientos de la luna y los eclipses, yo digo, no, ¿qué está pasando? De pronto es que me he vuelto más sensitiva a eso. Quería preguntarte si tú crees que, o sientes o has visto que las personas en general están cambiando y se están sintiendo mucho más atraídas a este tipo de información, porque de una manera u otra se han convertido como un receptor de este tipo de información, o porque están sintiendo más la energía en general que pueden estar ejerciéndose alrededor de ellos con los planetas y los cambios, o tú o no crees eso, porque yo lo he sentido, veo que la gente está como más abierta a recibir este tipo de información. ¿Tú qué has visto? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Está habiendo un despertar espiritual y yo soy una de tantas porque solo hace 3 años que me interesan estos temas y yo creo que también es un poco es un cúmulo de cosas. Por un lado, toda esta gran conjunción y todos estos cambios de estructuras también están dando lugar a una nueva manera de pensar, ¿no? Entonces la gente ya no se conforma con lo que les dice el Estado y lo que les dicen las noticias y ya empieza a querer pensar de otra manera y a plantearse una nueva espiritualidad y una nueva relación consigo mismos, entre lo cual se encuentra la astrología. Y luego también, por otro lado, cada vez estamos más, cada vez más gente tiene como sus necesidades básicas, entre comillas, cubiertas de tengo trabajo, tengo familia, tengo seguridad económica, tengo casa y entonces no estoy luchando por cubrir mis necesidades, entonces tengo tiempo para mirar hacia adentro. Y entonces aquí es cuando ya puedo empezar a darme cuenta, primero, cómo soy y segundo, qué me afecta, ¿no? Cómo me afectan los planetas, cómo me afecta la relación con los demás, cómo me afectan mis emociones y ahí se está dando un despertar espiritual en el que cada vez hay más gente que empieza a darse cuenta de cómo nos afecta la energía disponible de los planetas, pues que a plantearse si puede haber una vida después de la muerte, la reencarnación, las energías, etcétera. Yo creo que está habiendo un despertar espiritual muy grande ahora mismo. Ay, sí, yo pienso que tú diste muy clara la explicación, sobre todo que me siento identificada de pronto mucho más con el hecho de que antes trabajaba en una compañía muy grande y era un ritmo de vida muy distinto, y ya cuando tuvimos la familia ya decidimos que era hora de bajarle un poco el ritmo y yo no sé si te pasó a ti, pero otro cambio grande que sobre todo yo veo también en las mujeres es que después de que llega la maternidad nos replanteamos tantas cosas que ya las prioridades cambian y ya estamos mirando un poco más y estamos sintiendo mucho más que solamente pensar y actuar solamente con la lógica. ¿Te ha pasado lo mismo? Sí, estoy convencida. Bueno, para mí personalmente la maternidad ha sido un catalizador, que desde que fui madre tuve mi despertar espiritual, me hice vegetariana y luego vegana, primero con el mayor vegetariana y con el siguiente vegana, las 2 veces al mes siguiente de dar a luz. Fue como, no. O sea, ha sido un catalizador tan grande de conectar conmigo misma, con el resto de animales, darme cuenta que todos somos uno, empezar a conectar también con el universo, esto a nivel energético, pero luego a mí me ha pasado y a mi alrededor lo observo, aquí en España tenemos muchas mamás emprendedoras, de gente que antes tenía su trabajo y tiene un bebé y se da cuenta que ya no quiere ir a trabajar fuera de casa, quiere trabajar en casa y poder compaginar su vida con la de sus hijos y atenderlos. Entonces empieza un emprendimiento y ahí busca toda su creatividad. Entonces me doy cuenta que cada vez más ser madre es como una inyección de creatividad, de independencia, de fuerza para salir a hacer las cosas y de empezar a implantar cambios en tu vida, a plantearte la vida de otra manera y a un montón de cosas.
Qué belleza, me encanta escuchar personas que están viviendo una experiencia similar, porque nos ayuda a todas las personas que estamos escuchando este podcast, y no solo mujeres, sino también las parejas, que son la parte masculina, que me he dado cuenta también que están ayudando a muchas mujeres en el proceso de reencontrarse. El ejemplo es el mío también, y me imagino que tu esposo también, o tu pareja, porque trabajas también desde tu casa y haces lo que te gusta y tienes el tiempo para dedicarte a ti y para interiorizar y para encontrar estas nuevas herramientas y este nuevo mundo que se nos está abriendo principalmente a nosotras ahora, en esta época, que somos tan afortunadas de vivir en esta época. Ahora, para que terminemos, quiero que nos cuentes dónde te pueden encontrar, y aunque no estés todavía haciendo las lecturas de cartas, no importa, ellos te pueden seguir. Cuéntanos dónde te pueden seguir. Pues donde más activa estoy es en Instagram. Mi cuenta es Julia, @Julia PUIG Soto. Deletreo el apellido porque sí. Cuesta. Y luego también donde más comparto es en mi podcast, que es Raíces y Alas, como comentabas al principio. Ahí saco un episodio semanal los lunes en el que hablo un poco de todos los temas que me interesan, pues maternidad, gestión de emociones, astrología, toda la espiritualidad en general, la atracción, estoy planeando ahora, y bueno, un montón de temas relacionados con la espiritualidad, la vida consciente y el camino del autoconocimiento. Y luego también tengo mi newsletter. Ahora he terminado hoy un reto de 5 días gratuito para conectar con una misma y desarrollar ese vínculo con tu alma, pero iré haciendo más según vaya pasando el tiempo, porque te ha gustado un montón. Y nada, ahí también mando una carta semanal los viernes. ¿Y esto lo haces a través de tu cuenta en Instagram o a través de una web? Sí, todo esto en Instagram, porque por ahora mi web la tengo solo para mi trabajo profesional de fotógrafa. Estoy también planeando el crear una web para todos estos temas, pero entre que tengo mi trabajo, que esto por ahora lo hago, también es mi trabajo, pero yo tengo mis sesiones que tengo que cumplir, mis 2 hijos, la formación de astrología, entonces voy un poco a mi ritmo lentito de la maternidad, cocinando las cosas a fuego lento. No, y ahora muchas veces ni se necesita tampoco la web, porque si todo lo haces a través de Instagram, pues te está funcionando perfecto. Entonces, ¿para qué cambiar por ahora cuando tienes tantas cosas en el plato, cierto? Bueno, ya la han escuchado. Ella es Julia. Gracias por tanta buena información que nos regalaste y por pues escucharte, que fue tan placentero como explicas todo y como das como tu propia idea y tu experiencia, porque una de las cosas que yo trato en el podcast es de invitar a personas que ellas mismas hayan vivido su experiencia y que se hayan transformado para que nosotros podamos aprender de esa transformación. Entonces, gracias por venir y espero que esta no sea la última vez, Julia. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer estar aquí charlando contigo y nada, espero yo también volver pronto. Antes de irme, quiero invitarte a que te unas al grupo de Alquimia Personal en Facebook. Allí puedes encontrar toda la información que quieras sobre los podcasts, los diferentes temas y hacer las preguntas. Compartir tus experiencias en este camino del despertar, que no solo yo, sino otras personas del grupo también estarán contando. Únete, el grupo es Alquimia Personal en Facebook. Nos vemos entonces la próxima semana.